Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Andrés Felipe Mejía. Actualmente me desempeño como Value Proposition Keeper en Stratec. Básicamente dirijo toda la creación, el diseño y puesta en marcha de eventos de estudios corporativos al interior de grandes compañías en América Latina. Y precisamente hoy vamos a hablar de este tema, vamos a hablar de cómo vamos a movilizar la innovación a través de nodos. Esta charla la hacemos en el marco de Startup Friendly, una iniciativa que reconoce a las empresas que están listas para trabajar con startups desde diferentes puntos de vista. Es una iniciativa muy interesante que ha logrado tener el mejor de ambos mundos, entonces las grandes capacidades del corporativo con la flexibilidad y agilidad de las startups para crear en conjunto soluciones con un gran potencial y los beneficios para ambas partes. Hoy vamos a hablar de la movilización a través de los nodos y para poder hablar de este tema primero vamos a hacer una contextualización sobre los desafíos de la innovación corporativa. Resulta que actualmente la innovación corporativa se enfrenta a unos desafíos precisamente por la naturaleza, digamos, como de las actividades a las cuales se dedica el corporativo. Entonces, en primer lugar tenemos la estructura organizacional. Entonces tenemos procesos burocráticos y dificultad para atraer el talento emprendedor. Luego tenemos lo que tiene que ver con la cultura empresarial, la resistencia al cambio, la falta de agilidad y la aversión al riesgo. Y por último podríamos hablar de procesos internos, que por lo general están caracterizados por tener largos ciclos de desarrollo y costos elevados. Y lo que estamos viendo aquí que son desafíos para la innovación corporativa, de una u otra forma, son los mecanismos que debe tener un corporativo que sí o sí tienen que pasar para que eso funcione de una forma bien. Tenemos que tener procesos burocráticos para garantizar disminución de riesgo, procesos de computación para poder, digamos, garantizar una toma adecuada de decisiones y que se respeten esos procesos que han dado resultados durante tanto tiempo. Evidentemente, la dificultad para atraer talento emprendedor porque el talento que se necesita inicialmente es para gestionar adecuadamente las actividades del core. Pues está diseñado para eso. En cuanto a cultura empresarial, hay una resistencia al cambio, falta de agilidad y aversión al riesgo, pero evidentemente pues, lo que estamos tratando de hacer en estas grandes corporaciones es disminuir los riesgos de que vayan a haber variaciones como los procesos y que todo salga de la manera en cómo ha funcionado bien y que precisamente es lo que los ha llevado a tener esa gran operación y esos buenos resultados. Y por último, pues los procesos internos, ¿no? También lo podemos ver obviamente costos elevados y ciclos de desarrollo largos. Entonces todo eso está marcado en una operación de la empresa, pero eso para la innovación no es lo más adecuado. Entonces aquí lo que les quiero mostrar es cómo ha impactado o cómo se ha impactado, digamos, como la innovación corporativa cuando hablamos precisamente como emprendimiento corporativo en nuestras grandes empresas. Acá hicimos un estudio con 10 emprendimientos corporativos de diferentes clientes que hemos tenido a través de algunos años en América Latina. Y lo que vamos a ver es que tenemos 10 iniciativas, de las cuales el 30% se ha concentrado en Problem Discovery, el 60% está concentrado en Problem Solution Fit y el 10% la podemos clasificar en una etapa como de Product Market Fit. Estoy hablando de las etapas de Lean Startup que creo que las personas que estén viendo este seminario pues, digamos, podrían conocer, pero básicamente para describirles de una manera rápida, Problem Solution Fit o Problem Discovery, entender muy bien el problema, descubrir cuáles son las necesidades y el cliente. El Product Market Fit lo describo como un modelo de negocio que está funcionando a pequeña escala y en scale, ya cuando estamos listos pues, como para lanzarnos digamos, a un mercado mucho más amplio. Entonces, en este orden de ideas, vemos que no tenemos ninguna iniciativa en una etapa, por ejemplo, de scale. Nos centramos en Problem Discovery, Problem Solution Fit, ahí está el 90% de las iniciativas. Pero lo que me llama más la atención es el número que podemos encontrar en esa parte superior. ¿Listo? Algunos los tenemos en rojo y otros los tenemos en verde. Cuando hablamos en rojo, pues meses lo denominamos como meses en contra. Y es que esa iniciativa ha pasado 35 meses de más de lo que debería haber, digamos, como estado en la etapa de Problem Discovery. O sea, hace 35 meses debe haber pasado de Problem Discovery a Problem Solution Fit, y aún así está ahí. Lo mismo está, 49 meses, es decir, más de 4 años tratando de validar si existe un problema.
Eso es una situación muy grave porque tienen que se repite acá en esta otra que lleva 45 meses nomás en la etapa de Product Market Fit. Y por ejemplo, esta Product Market Fit lleva 24 meses adicionales. Obviamente, durante esos 2 años son iniciativas que están consumiendo recursos, energía y una cantidad de cosas del corporativo. Y esto es lo que no podemos permitir en el emprendimiento corporativo. Lo mismo pasa con otras iniciativas en cuanto al tema de generación de ingresos y gastos. Entonces, aquí vemos los ingresos, los que tenemos en azul. Por lo general, no hay ninguna iniciativa que tenga o que esté generando mayores ingresos que los gastos que obviamente se requiere para su funcionamiento. Esto es normal, esto pasa en todos los emprendimientos de esta manera. O sea, al comienzo todos van a demandar una mayor cantidad de recursos para funcionamiento y no generan tantos recursos como tantas ventas en servicio interno. Esto habitualmente pasa. Es lo que encontramos acá, que hay una desproporción bastante grande entre lo que ha generado y el recurso requerido. Y obviamente, como lo veíamos anteriormente, si vamos a la iniciativa 1 o la iniciativa 3, donde tenemos tantos meses de más funcionando, aquí vemos que eso también se ve reflejado en los ingresos. ¿Listo? Entonces son problemáticas que tenemos que empezar a identificar y a no replicar. Por lo general, y es muy común en los emprendimientos corporativos, y es que los equipos se están dedicando, antes de haber encontrado un problema que valga la pena resolver, se han estado enfocando en el desarrollo de un producto y una solución. Existen brechas en el conocimiento metodológico y en la experiencia para el desarrollo de modelos de negocio. Son personas que por lo general no fueron contratadas para esa función, personas que tienen una formación muy buena desde un punto de vista técnico relacionado con la actividad del core del negocio, y precisamente por eso hay un desconocimiento de cómo deberían empezar a diseñar o validar un modelo de negocio con un nuevo producto destinado a satisfacer un nuevo problema. Tenemos iniciativas operando durante largos periodos de tiempo sin avanzar ni pivotear y poca fiabilidad de la información reportada por los equipos. Y eso lo identificamos precisamente en la diapositiva que les acabo de mostrar anteriormente, en donde veíamos el reporte de las ventas versus los gastos. Habían iniciativas que no tenían la información con trazabilidad. Es decir, era muy difícil saber en ese momento cuánto habían vendido, cuánto se habían gastado durante más de 5 años de operación. Y ese tipo de cosas son las que van descendiendo valor de la compañía y precisamente desdibuja un poco el objetivo que se está persiguiendo con la creación de los nuevos modelos de negocio. Eso lo representamos de una forma gráfica con un zombie. Entonces, son iniciativas que están ahí consumiendo recursos, son iniciativas que no dejan espacio para explorar nuevas ideas, nuevas iniciativas, que no dejan espacio para enfocarse, por ejemplo, en encontrar problemas que valga la pena resolver y que estén alineados incluso con la estrategia corporativa, pero que ocupan tiempo, ocupan recursos, ocupan la atención de una cantidad de personas y de cierta forma van generando problemas precisamente para todo el equipo de innovación que se encarga de desarrollarlas. El término lo acogimos por un cliente, un corporativo que tenía dentro de su portafolio más de 40-45 iniciativas en funcionamiento. Y cuando fuimos a entrar a evaluar cada una de ellas, encontramos que máximo 3 o 4 podrían tener un potencial. Las otras iniciativas debieron haberse cerrado desde hace algún tiempo, pero obviamente pues precisamente por el trabajo de los equipos, el poco seguimiento, la falta de conocimiento en la forma de cómo se debe hacer, ha generado pues, que sigan consumiendo ahí recursos, y por eso el término de iniciativas zombies dentro del corporativo. Algunos datos del emprendimiento corporativo. Tasa de éxito, el 8%. El 8% de los emprendimientos corporativos podríamos decir que han tenido éxito en el mercado. El tiempo de desarrollo hasta un Product Market Fit tiende a ser el doble de lo requerido por una startup y por lo general requiere 4 veces más inversión. Eso se debe en gran parte a lo que les comentaba anteriormente. Obviamente, la iniciativa se está desarrollando dentro de un ambiente que no es el propicio para el desarrollo de nuevos modelos de negocio, y eso afecta todas esas cifras, ya lo vamos a ver a continuación. Ahora, ¿cómo es el panorama por fuera de los corporativos? Y a mí me parece completamente relevante hablar de este tema porque emprender no es sencillo, o sea, emprender es una actividad muy difícil. ¿Qué tenemos como de las cifras relacionadas con startups? El 90% de estas fracasan. Miren que estamos muy cercanos al 92% de
de fracaso en la tasa de emprendimientos corporativos. El promedio de vida de una startup que fracasa es de 2.4 años, casi 2 años y medio. Entonces es un promedio muy bajito. Esas iniciativas han intentado levantar capital. El 70% lo logró en 14 meses, pero el capital con el que cuentan, por ejemplo, el 50% son de recursos propios, el 6.3% proviene de préstamos, otro 6.3% de subvenciones, el 31.3% de capital antes, que de pronto es el objetivo o lo que aspiran los emprendedores cuando comienzan a operar y desarrollar sus modelos de negocio. Las startups que fracasan alcanzan a vender $3.200. Es decir, si el promedio de vida de las startups es de 2 años y medio, quiere decir que en esos 2 años y medio el promedio de venta es de $3.200. Y esto también me da, digamos, como la prueba o digamos como el resultado de que las startups se enfocan al principio en la creación de productos y creación de soluciones. Y precisamente ese es uno de los errores que también se ven en el emprendimiento corporativo. Y solo el 15% de las startups realizó un pivote antes de cerrar. Y los pivotes son precisamente las actividades que deberían presentarse cuando estamos emprendiendo. Cuando hablábamos de los emprendimientos corporativos, esto mismo lo vemos cuando hablábamos de que los equipos se enfocan en el desarrollo del producto, se enamoran de la solución y antes de validarse en el mercado o estar atentos a los insights que el mercado puede traer para poder hacer variaciones en su modelo de negocio de acuerdo precisamente a los ejercicios de validación, no los aplican porque están completamente enfocados en el desarrollo del producto y no en el descubrimiento correcto tanto del usuario como de los soluciones. Esos son los problemas. Entonces, como ven, hay una fuerte relación tanto entre el tema del corporativo y cuando hablamos del emprendimiento por fuera del mismo. Me faltaba, el 80% de las startups pasaron por una aceleradora. Y este punto me parece bastante alarmante porque también deja mucho que hablar sobre la labor que están cumpliendo las aceleradoras en este momento. Entonces, creería que es un llamado también a las entidades de soporte y a los ecosistemas de emprendimiento para que evaluemos cómo estas startups están ingresando a estas aceleradoras y qué soporte, qué realmente aprendizaje o qué realmente apoyo están recibiendo como para poder empezar a superar esas cifras que, como ven, están muy bajitas para lo que podríamos esperar. Ahora, ¿por qué fracasan las startups? Tenemos 2 puntos de vista, desde el punto de vista del fundador y desde el punto de vista del inversionista. Entonces, de acuerdo a los fundadores, la principal causa son los recursos, el levantamiento de recursos. El 91% manifiesta que esa es la principal causa de fracaso. Sin embargo, los inversionistas, el 41% dice que es por falta de product market fit. ¿Qué es la segunda causa que identifican los fundadores? El 85% dice que no tenemos product market fit. Lo que les decía a un comienzo, describiendo product market fit como un modelo de negocio que funciona a una pequeña escala. Creería que esto es uno de los retos más grandes a los que se enfrenta cualquier tipo de emprendedor, sea un emprendedor natural o un emprendedor corporativo. Y es uno de los factores a los cuales se les debe prestar mucha más atención para no empezar a tener validaciones sin sentido, para no tener optimizaciones prematuras, para que no se nos acaben los recursos antes de poder hacerlo. Entonces, esos son aspectos en los que nos deberíamos centrar. ¿Qué más dicen? Resaltan mucho el equipo o socios. Hay problemas con equipos y socios. Hay problemas a nivel del founder, de manera individual. Problemas obviamente con las ventas, los que generan ventas, por la experiencia previa del equipo y por el timing. Llegan, digamos, como al mercado en el momento que no era por algún motivo. Cuando hablamos de los inversionistas, luego de la falta de experiencia, tenemos equipos de fundador poco calificados, falta de caja, obviamente se requiere caja para poder emprender, problemas internos del equipo, no construir un buen producto y falta de conexiones. Entonces, esas son algunas de las dificultades que han sido identificadas tanto por founders como por inversionistas. Ahora, ¿qué pasa a nivel regional? No va a centrar, digamos, como en las principales geografías. Entonces, de acuerdo a los fundadores, en México el problema es de producto y de venta. Entonces, nuevamente, el tema de venta y la interacción de cara al mercado juega un papel fundamental en el desarrollo de las iniciativas. Tenemos en Colombia problemas de consecución de capital. Entonces, es difícil conseguir capital, principalmente para etapas tempranas.
En Perú tenemos problemas de producto, en Chile manifiestan que hay problemas con valoraciones al levantar capital y en Argentina con la consecución de capital. ¿Listo? Ahora, los inversionistas dicen que tanto en México como en Colombia falta experiencia en los equipos. Y precisamente todo lo que hablábamos inicialmente, cuando los equipos se centran en el desarrollo de productos, se centran digamos, como en el desarrollo de una idea con la que supieron, no hacen pivotes, no hacen validaciones con el mercado, tienen pocas ventas y aún así persisten, habla de esa falta de experiencia. Estos equipos con un conocimiento técnico elevado, pero para la práctica, en el desarrollo de emprendimientos y de iniciativas, poca experiencia y poco conocimiento metodológico. En Perú hablamos de equipos con pocas capacidades en general, en Chile falta de product market fit y en Argentina equipo mal integrado y capacitado. Entonces, miren que hay un componente de formación y de conocimiento implícito en las diferentes regiones que hablamos como a nivel de la TAM.